Buenos días. Abra su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. Segunda Timoteo 3. ¿Cómo está usted hoy? ¿Listos para la palabra? Gloria al Señor, esa es la actitud. Vamos a continuar con la serie La obra del Espíritu Santo. Y quiero iniciar esta enseñanza. Vamos a estar hablando de la enseñanza ya número 8. Siempre digo que vamos rápido, ¿verdad? Más rápido este año y siempre digo yo, comenzamos ayer y ya hoy vamos por la 8. Bueno, vamos a hablar de un tema que le va a traer equilibrio a lo que hemos estado hablando. Yo sé que hemos estado hablando de la guía, de la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo eso, si no le ponemos balance, pues nos podemos ir a un lado o al otro. Antes de entrar de lleno en la enseñanza, les quiero pedir que me acompañen a orar por la palabra. Vamos a pedirle a Dios. Usted ahí en el secreto, pídale al Señor que le hable, que le dé discernimiento, que le confirme su verdad, y yo le voy a pedir gracia para que me ayude a predicar y enseñar. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Hemos venido de cerca y de lejos a buscar tu palabra. Yo sé, mi Dios, que el más interesado en que recibamos esta palabra eres tú, Señor. Pero sabemos que esta palabra, buen Dios, es para salvación, es para transformación y es para tu gloria, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, que vamos a estar enseñando, que tú me des la gracia, la sabiduría. Dame, Señor, ayúdame a hablar en palabras sencillas, que nadie salga de este lugar confundido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda Timoteo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspiración de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que la palabra inspirado en el griego está compuesta por dos palabras, theo, que significa Dios, y neuma, theoneustos, algo así, y significa aliento, respiro de la vida de Dios. Y es lo que Dios ha de su vida, así como Dios en Génesis dijo, hágase, ¿verdad? La creación, asimismo inspiró las escrituras. Sabemos que es por medio de su espíritu. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y luego dice, y es útil, sirve para enseñar, redarguir, corregir e instruir para la justicia que necesitamos como creyentes, dice el verso 17, a fin de que el hombre y la mujer, se entiende que hombre es el ser humano cristiano, el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. En ese tema número 8 voy a compartir el tema las Escrituras y el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? Hoy vamos a estar viendo el complemento de estas dos cosas, la palabra y el Espíritu, y nos vamos a dar cuenta que en la Biblia, en la palabra de Dios, estas no operan separadas, jamás. Si algún cristiano separa el Espíritu de la palabra, pues hay un problema fundamental. Si separa la palabra del Espíritu, lo mismo. Entonces, vamos a estar viendo muchas cosas y les sugiero que en esta serie, porque es el tema del Espíritu Santo, pues siempre van a ser muy cargados los temas, así que espero hayan desayunado. Amén. Bueno, hemos podido ver claramente las funciones que el Espíritu Santo tiene en la vida de los creyentes. Por ejemplo, el Espíritu, ya pudimos ver, nos da vida, nos da poder, nos enseña, nos recuerda la palabra, según Juan, nos guía a toda verdad, nos trae convicción al corazón y nos revela los secretos de Dios. Eso es parte de tantas cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente. Fíjense, existe un factor sumamente importante que como cristianos todos debemos entender, y es el significado de la palabra conocer. Diga conmigo, conocer. En la Biblia, por eso es que cuando estudiamos la Biblia no debemos de humanizar la Biblia en el sentido de traerla al entendimiento humano, sino siempre estudiarla según su contexto, el sentido del autor, lo que la palabra nos quiere transmitir a nosotros, no lo que yo quiero que la palabra explique o diga. Entonces la palabra conocer, como muchas otras palabras, varía el sentido dependiendo del contexto donde se encuentra esa palabra o el autor, el sentido del autor. Por ejemplo, si yo le digo palma, usted diría que me estoy refiriendo a ¿qué? No, usted no sabe, porque no tiene contexto.
Yo sí sé a qué me refiero, pero usted no. Ahora, si digo la palma de la mano, pues ya me entendieron. O las palmas de California, ¿a qué me refiero? ¿A la mano de California? No, al árbol, ¿no? Entonces se dan cuenta que una palabra, la misma palabra en un contexto distinto, puede significar una cosa u otra, dependiendo del contexto. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí, piense antes de contestar, ¿ok? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo conozco a Dios? Y me imaginé esto que está pasando, que nadie va a decir yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que viene un contexto, pero piénselo, por lo menos su corazón responda, no tiene que decirlo en voz alta, pero piense, ¿cuántos de nosotros podemos decir yo conozco a Dios? Esa pregunta yo sé que es un desafío, ¿no? Ay, ¿de verdad conozco yo a Dios? Bueno, si tu respuesta es sí, yo conozco a Dios, mi siguiente pregunta sería, ¿a qué te refieres cuando dices conozco a Dios? Porque muchos cristianos conocen mucha Biblia, sin embargo, no conocen a Dios. Y yo sé que ahí la cosa va llevándonos a un punto más importante. Fíjense, en Juan 17:3, no tienen que buscarlo, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bueno, ese texto parece hablar de dos dioses, porque dice a Dios y a Jesucristo. No, lo que pasa es que Dios es espíritu y Jesucristo es la revelación, la imagen de ese Dios invisible. Y por eso es importante ponerle atención al contexto del sentido de las cosas, porque podemos confundirnos. Los testigos de Jehová son expertos en sacar esto de contexto. ¿No ves que el Hijo le ora al Padre? Pues obviamente tenía que hacerlo para dejarnos ejemplo. Tenía que vivir Cristo como un cristiano sencillo como tú y yo, porque si no nadie pudiera ser cristiano. O sea, no sé si me doy a entender. El Espíritu Santo, mis hermanos, fue enviado desde el cielo para darnos a conocer la verdad de Dios. Pero también Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos su verdad. Tanto el Espíritu como la palabra, ambos se conocen como la verdad de Dios. En Juan 16:13, tampoco tiene que buscar este texto, permítame nada más usar una porción del texto. Juan 16:13 dice, Jesús se refiere al Espíritu como el Espíritu de verdad. Pero un capítulo más adelante, en el verso 17, Juan 17:17, usted conoce el texto, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos esta verdad, estas verdades bíblicas que son complemento el uno del otro. O sea, los complementos no se suman, sino conforman. O sea, un matrimonio, porque son dos, no son dos matrimonios, ¿verdad? Es un matrimonio, pero se conforma por dos personas. Cuando hablamos de complemento, no estamos sumando. O sea, no es la palabra y el espíritu, no es el espíritu de la palabra. Y es la palabra del espíritu. Es una sola cosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Me estoy deteniendo porque son puntos que no quiero confundir. Bueno, la palabra conocer o conocimiento que aparece en la Biblia tiene varios significados. Por ejemplo, vamos a ver por lo menos 4 tipos de conocimientos que aparecen en la Biblia. Y quiero advertir, o quiero más bien poner un contexto de que esos 4 conocimientos, Dios los espera de todos nosotros, pero en conjunto, no uno ni el otro, o 3 de 4, o 2 de 4, no. Todos Dios quiere que lleguemos a ese nivel de alcanzar estos 4 conocimientos. ¿Cuáles son? Número 1, diga conmigo, conocimiento intelectual. ¿Qué es el conocimiento intelectual? Bueno, el conocimiento intelectual es aquel el cual adquirimos por medio del estudio, el aprendizaje y la observación de las cosas que nos rodean. Es el conocimiento de la razón humana. Cualquier ser humano, no tiene que ser cristiano, puede tener o adquirir conocimiento intelectual. Todo lo que se graba en nuestra mente es conocimiento intelectual, bueno o malo. Este conocimiento se basa en la razón y la lógica humana. Este conocimiento se limita a lo terrenal, a lo material y a lo humano. Es por eso que cuando leemos la Biblia y leemos algo que es del cielo, decimos, ¿cómo que Jesús caminó sobre las aguas? Porque la física, la matemática y la química me dicen que es imposible. Pero esa es la lógica humana, no la de Dios.
Por eso se llama milagro, porque no es humano, es metafísico, va más allá de la física. Número 2, luego viene el conocimiento experimental. Diga conmigo, conocimiento experimental. ¿Cuál es ese conocimiento experimental? Bueno, es el conocimiento basado en experiencias, pero se lo voy a definir mejor. El conocimiento experimental es el conocimiento que viene cuando presenciamos de manera presente, personal, algún acontecimiento, dicho o algún hecho de manera personal. Es el conocimiento que obtenemos por medio de nuestros 5 sentidos. Fíjense, el intelectual es el que aprendemos cuando estudiamos, cuando nos enseñan, pero el experimental es el que presenciamos con nuestros sentidos. Lo sentí, lo olí, lo vi, lo toqué, etcétera. Por ejemplo, ahora sí acompáñenme a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. Este conocimiento experimental, los discípulos lo tuvieron. Ya no puedo decir lo experimentaron, ¿verdad? Pero ellos estuvieron con Jesús. Yo les he comentado que yo recuerdo cuando tuve un accidente no muy lejano de aquí de la iglesia, choqué a un muchacho en una bicicleta y habían como unas 5 personas y de inmediato llegaron 5 policías y se regaron con libretas y lapicero en su mano, preguntándole a cada uno para recopilar la información verdadera y ver qué fue lo que pasó. Entonces, hubieron personas que vieron parte del accidente. Los que estuvieron en esta ventana vieron la parte de este lado y eso se llama símil. Los evangelios son 4 porque a veces dice, ¿por qué Lucas dice esto y Marco? Porque es un símil, es un complemento. O sea, no se suma como información, sino se agrega como complemento. O sea, lo que yo no vi, lo vio este. Lo que no vio este, lo vio el otro. Es un símil. Entonces, aquí vemos en Juan 1, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, Juan 1 y Primera de Juan 1 se remonta al Génesis, refiriéndose a Dios como Jesucristo, el verbo de vida, el verbo que dijo, hágase la luz, hágase las plantas, hágase, ¿verdad? Dice, lo que hemos oído, quiero que noten cada palabra acerca de los sentidos, ¿ok? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado significa observar con detenimiento, o sea, no se confundieron. ¿Sí lo viste? Sí lo vi. No fue así como un celaje, no, lo vi, ahí estuve todo el día, hasta me abrazó, lo vi, hasta su perfume lo pude oler. Eso se llama contemplar. Dice, y palparon, fíjense cuántos sentidos aparecen ahí, los 5, no todos. Contemplar habla de algo cercano, que te dé el olor, sea bueno o malo el olor, no, pero bueno, se huele. Lo que he oído, visto, contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué impresionante es Dios, hermanos, porque luego dicen los ateos que fue alucinación lo que vieron de Jesús. Y aquí Juan dice, no, a los gnósticos, no fue espíritu que vimos. Lo tocamos, lo vimos, lo abrazamos, comió Jesús. Dice el verso 2, porque la vida, escuchen, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, lo mismo que dice Juan 1:1, y se nos manifestó, dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, es para que alcance la vida eterna. El conocimiento número 3 que vamos a describir es el conocimiento, diga conmigo, relacional. Ya vimos el intelectual, el experimental y el relacional. O sea, yo conozco al presidente intelectualmente, pero mi experiencia de él es por televisión. Hasta ahí me llega. No he tenido una experiencia personal. No tengo una relación con el presidente, pero lo conozco. ¿Van viendo los diferentes tipos de conocimiento? El conocimiento relacional es aquel que obtenemos por medio de una relación personal. Este conocimiento se adquiere por medio de pasar tiempo íntimo y personal con otra persona, como por ejemplo el de mi esposa y mío. O sea, nadie conoce a mi esposa ni su mamá ya como la conozco yo, porque hasta con los ojos nos hablamos. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Al tener una relación cercana, vamos acumulando experiencias personales
acerca de esa otra persona. Eso es el conocimiento relacional. Un ejemplo de esto lo vemos en el apóstol Juan. Cuando Jesús resucitó, se les apareció a los discípulos en la playa del mar de Tiberias. Le vieron, pero no los reconocieron. No todos. En Juan 21:6 dice, y les dijo Jesús a ellos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hay un lenguaje como familiar, ¿no? Siempre preocupado por los discípulos. O sea, la primera palabra que un Dios resucitado diría, adórenme, con rayos, ¿verdad?, del cielo. Pero Jesús, muy sencillo, ¿te desayunaste? Impresionante, ¿no? Dice, ¿tienen de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora Jesús nos enseña que siempre tiene nuestros problemas resueltos. No habían comido, dijeron no, pero ya le tenía aquí un desayunito de Uber, como digo yo, ¿verdad? Dice el verso 7, entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel siervo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién identificó a Jesús? El más cercano, ¿sí o no? Aquel que había pasado más tiempo cerca de Jesús lo reconoció con mucha facilidad. Juan era el que siempre estaba recostado del pecho de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro le hace seña y dice, pregúntale quién es el que lo va a traicionar? O sea, le hace seña porque lo tenía ahí recostado. Y a lo mejor le susurró, Señor, ¿quién va a ser, verdad? Pero le dijo Pedro a Juan, dice, le voy a decir a Juan que Jesús a Juan no le dice que no. Había una relación ahí, ¿sí o no? Ese es el conocimiento relacional. O sea, los que vieron a Jesús desde la multitud sabían quién era Jesús. De los 12 discípulos habían relaciones diferentes, pero Juan conocía el perfume Paco Rabanne de Jesús. Ese mismo Juan, quien dijo en su primera carta, lo que hemos visto, oído y contemplado tocante al verbo de vida, esto testificamos. Ese es el conocimiento relacional, hermanos. Luego viene, número 4, diga conmigo, conocimiento espiritual. Fíjense, yo he podido experimentar entre cristianos esta ignorancia del conocimiento espiritual. Le voy a decir por qué. Fíjense, hay cristianos que de repente sienten, como hemos dicho, escalofríos. O te hablan en lengua en medio de 5 palabras. De repente le das una buena noticia. No, mira, el Señor contestó, oh, Rabba, Sandala, y comienzan a hablar en lenguas. O gloria a su nombre, y cada 2 palabras son gloria a Dios y gloria a Dios. Y fíjense, miren, bíblicamente no es recomendable estar tarareando la Biblia o diciendo cosas así al aire. La gloria de Dios es visible, es Cristo en nosotros. Y si nos ponemos la calcomanía de cristianos, ya la gente comienza a esperar que seas como Cristo. Entonces es mejor pasar desapercibido y que la gente se dé cuenta que somos cristianos. No sé si me doy a entender. Pero a veces llega alguien, y yo no digo que sea pecado, porque a veces se le queda la costumbre a uno, ¿no? Pero yo tengo familiares que no puedes hablar con ellos. Yo, familiar cercano, tíos, tías. Ay, a su nombre, gloria. Yo una conversación tranquila no puedo tener. Y casi mente estoy contando los segundos ya para irme porque es un desorden. Y parece que están glorificando a Dios en palabras, pero se están poniendo tropiezo para que ya al que tienes delante no quiere escucharte ya. Imagínate predicarle el evangelio. Hay que ser sabio, ¿sí o no? El conocimiento espiritual, escuche bien, es aquel conocimiento que adquirimos por medio de la revelación de su palabra, la iluminación del Espíritu Santo y la obediencia de su palabra. Alguien cristiano que no obedece su palabra no tiene conocimiento espiritual. Si Moisés no obedece a todo lo que Dios le dijo, solamente hubiese tenido el conocimiento que Dios le dio, y las 2 tablas, sus 2 iPads de la ley la tenía ahí, por así decir, ¿no? Este conocimiento, hermanos, se basa en las verdades de Dios, es decir, en lo eterno, en lo celestial y lo espiritual. Noten, lo eterno es el tiempo, lo celestial es el lugar y lo espiritual es la esencia de vida que recibimos de Dios. Todo lo que no es de este mundo, ni cabe en la mente humana, o sea, no cabe en nuestro cerebro de 3 libras, ¿es que pesa? O 23 libras.
Primera de Corintios 2, verso 9. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, el cerebro pesa como 3 libras, ¿no? La cabeza pesa como 20, dependiendo de qué cabeza, ¿verdad? Primera Corintios 2, 9 dice, escuche bien lo que dice aquí Pablo, dice, antes bien, bueno, el contexto, usted les animo a que lo lea desde el primer versículo, que va a hablar la sabiduría que no es de este mundo, la cual los hombres no entendieron, porque si lo hubieran entendido no crucifican al Hijo de Gloria. Y luego dice Pablo, antes bien, dice, ¿cómo está qué? Aquí le está dando Pablo valor a las Escrituras, como está escrito. Dice, cosas que ojo no vio, o sea, cosas que no hemos visto. O sea, cuando aquí dice ojo no vio, se está refiriendo ni siquiera de manera comparativa. O sea, alguien que ve algo y te dice, vi algo, y te dicen, ¿qué? Se queda así porque no lo puede explicar. Eso significa ojo no vio. Dice, ni oído oyó. Dice, ni ha subido al corazón de hombre, ni se lo ha imaginado. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios, aquí viene ahora, ¿sí vieron el escrito está? Bueno, aquí viene el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por las Escrituras. No dice, ¿verdad? Dice por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Significa que como el Espíritu es Dios mismo, o sea, cada quien sabe, si usted, nadie aparte de Dios lo conoce a usted más que usted. ¿Verdad que no? Nadie, solamente Dios. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre el conocimiento intelectual y el conocimiento espiritual? Bueno, el conocimiento intelectual es aquel que trata de razonar las cosas espirituales de Dios y las limita al pensamiento humano y terrenal. Cuando Dios te dice algo, por eso es que batallamos con la fe, porque cuando Dios te pide que hagas algo, tú miras en tu razón, calculas y piensas y dices, no, es imposible. Claro, por eso es fe. Es imposible porque para Dios es posible para Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿para qué yo necesito creer y confiar en algo que yo puedo hacer? ¿No? ¿Cuántos oraron antes de bañarse? O sea, así en el sentido, ay Señor, dame gracia en el baño, que el jabón me limpie bien y que yo me pueda bañar. Nadie, ¿alguien lo hizo? Nadie, porque lo podemos hacer humanamente. Le oramos a Dios por las cosas que no son humanamente posibles. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que la mente humana encierra las cosas invisibles e incomprensibles de Dios y las trata de razonar según el sentido lógico. Todo lo que escuchamos lo llevamos al terreno lógico. Dios me habló y te preguntan, ¿cómo fue esa voz? Ay, fue así, no, yo no sé, pero lo sentí, o sea, no sabemos ni explicarlo, pero sabemos que habló. Como por ejemplo Jesús tuvo que usar parábolas para sus oyentes. Las parábolas tenían el sentido de explicar lo invisible, lo celestial y divino y traerlo al plano terrenal, material, físico, lógico y razonable. Eso es la idea de una parábola. La palabra de Dios, que fue con la que se creó todo lo que existe, Jesús la quiere explicar y Jesús dijo, ¿cómo es la palabra? ¿Qué uso para que me entiendan? Como la semilla. Así como la semilla, esa es la palabra. La escuchamos por aquí, la semilla se entierra, se siembra y le cae agua y sale fruto. Así es el que escucha y cree la palabra, sale fruto. Entonces nos damos cuenta que no tenemos una mente espiritual por naturaleza. Esa la recibimos cuando nacemos de nuevo. Y gente no cristiana te va a decir, yo entiendo la palabra, yo entiendo, yo leo la Biblia, yo la entiendo. No la entienden. Porque la Biblia dice que el entendimiento de la Biblia es el resultado de los frutos del Espíritu. Cuando alguien dice entendí, debe haber evidencias en fruto, no en respuesta intelectual nada más. Y ese es el peligro que hemos tenido. 1 Corintios 2, versículo 14, la versión de la Biblia, traducción al lenguaje actual, es una versión muy sencilla. Noten lo que dice aquí el apóstol Pablo, el mismo Pablo. Pero esta versión nos va a ayudar a simplificar lo que vamos a leer.
Pueden mirar la pantalla si quieren. Dice, los que no tienen el Espíritu de Dios, se entiende, el no cristiano, no nacido de nuevo, la Reina Valera le llama el hombre natural, terrenal, material, físico. Dice, no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran, ¿qué? Una tontería. ¿Por qué? O sea, ¿cómo que dar la otra mejilla? No, yo le doy con el otro mejillo, ¿verdad? ¿Cómo que ir la milla extra? ¿Cómo que perdonar al ofensor? ¿Cómo que morir es ganancia? ¿Verdad que humanamente suena como tontería? Pero para los que tenemos el Espíritu, a nosotros no nos suena como tontería. A los que conocemos la palabra y creemos en Jesús, no nos suena como tontería, sino que estamos ya planificando cómo hacer eso. Mientras el mundo dice, ay, esa tontería, el cristiano está diciendo en su corazón, ay Señor, ayúdame cuando llegue el momento. Ya se está preparando para obedecerlo. Sigo leyendo. Dice, todo eso es una tontería para el mundo y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice el 15, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Dice, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes tienen el Espíritu. Dice, como dice la Biblia, dice el verso 16, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Alguien sabe? Solo Él. Solamente Dios sabe lo que piensa, ¿sí o no? Dice, ¿quién puede darle consejos? Señor, ¿te puedo dar un consejo? La nariz que me diste, no estuvo bien. No quedó bien, ¿verdad? Dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y por eso pensamos como Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo es el que hace viva la palabra. Si alguno lee la Biblia y toma principios de ahí para obedecer, quizás le funcione en sentido terrenal, pero no espiritual. ¿Sí sabe que hay empresas que leen la Biblia porque hay principios muy íntegros y muy efectivos? O sea, una persona que yo una vez con mi esposa vi un video en YouTube hace tiempo ya, y comenzamos a ver el video pensando que el que estaba hablando era cristiano. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era dando como conferencias de negocios. ¿Y sabe cuál era su base para todo esto? La Biblia. Pero luego te pones a ver el video, te das cuenta que no son cristianos. Y le funciona a ellos. Pero eso solamente tiene un resultado terrenal. Le va bien en su negocio terrenal. Pero no van camino al cielo, su corazón no ha sido transformado, no viven en santidad, ni tienen vida eterna en Cristo, ni glorifican a Dios. Bueno, el Espíritu, hermanos, es la mente de Dios en la vida del cristiano. ¿Usted se puede imaginar eso? La mente de Dios en nuestras vidas. Por eso dice que conocemos toda la verdad. Bueno, cuando preparaba el mensaje dije, hay algo que lo entiendo, pero a veces no lo puedo explicar. Miren, cuando nacemos de nuevo, recibimos el 100% de la verdad de Dios en la persona del Espíritu. Ahí está. Pero nuestro intelecto no está al nivel del Espíritu Santo. Estamos como bebés espirituales o a veces vamos aprendiendo. Mi intelecto no tiene el 100% de la verdad de Dios, mi intelecto personal. Pero en mí vive el que cree, mejor dicho, el que sabe y conoce la verdad de Dios por completo, absoluta. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Entonces, cada día aprendemos por la palabra un poquitico más de esa verdad y la ponemos en práctica y la obedecemos y respondemos a ella. Pero todos estamos en el proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, de aprender. Estamos aprendiendo y hoy aprenderemos un poquitico de Dios. Aunque usted lo vea como mucho, wow, aprendí mucho, el cual es mucho, pero en comparación a su vasto conocimiento de la verdad es un pelito lo que estamos aprendiendo. Cuando lleguemos allá, dice, le veremos tal y como Él es. Entonces, mi intelecto, mi mente, mi razón conoce un poco de la Biblia, conoce un poco de Dios, pero el Espíritu que mora en mí tiene la verdad al 100%, porque es el Espíritu de verdad. Miren, si una persona, uso este ejemplo, si una persona que no es cristiana, toma una Biblia en sus manos y comienza a leerla o estudiarla, si esta persona no ha nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, es imposible que obtenga conocimiento espiritual por simplemente leer o estudiar la Biblia.
¿Cuántas personas no cristianas tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 o 91 en sus gaveteros, ahí en sus drawers, pensando que los demonios se van a ir? No, mis hermanos, no funciona. El libro no funciona solo. O sea, el libro no es mágico. Es un libro material, físico, que fue impreso. Pero lo que sale de allí, con la fe en Cristo, el Espíritu obra. Esa es la idea, hermanos. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Es muy sencillo, hermanos. La evidencia de que hemos entendido la palabra de Dios es precisamente el fruto del Espíritu que viene como resultado de la obediencia de su palabra. Cuando obedezco la palabra, el Espíritu hace cosas. Una de ellas da fruto o produce fruto en nosotros. Ahora, ¿cuántos recuerdan cuando Jesús le dijo al intérprete de la ley, quien conocía las Sagradas Escrituras completamente, hermanos? Completamente. Cuando este intérprete responde al primer mandamiento, Jesús le dice, haz esto y vivirás. ¿Se acuerdan del buen samaritano en Lucas 10? Es decir, Jesús está llevando a este intérprete, quien conoce la Biblia por completo, por así ponerlo, pero lo lleva al terreno de la vida, de la obediencia, para que el Espíritu, al entrar en él, pueda vivir lo que sabe. Él sabía intelectualmente los mandamientos de Dios, pero no espiritualmente, porque odiaba al samaritano. ¿Están conectando? Ahora, ¿cuántas personas no conocen la Biblia, hermanos? Mucha gente conoce la Biblia. Por ejemplo, creyentes y no creyentes la conocen. Los arqueólogos la conocen. Los abogados, muchos estudian el libro de Deuteronomio porque es de leyes. Los productores de cine conocen la Biblia cuando hacen una película de la Biblia. Historiadores, aún los ateos la conocen. ¿Sí o no? Bueno, el punto aquí es que si no nacen de nuevo, si el Espíritu Santo no mora en ellos, todo este conocimiento, hermanos, de la Biblia solo será un depósito de conocimiento sin vida. Puramente intelectual, no tendrá resultados espirituales en la vida de ellos si no creen. Entonces, por eso es que mucha gente, incluyendo cristianos, se confunden o se engañan a sí mismos, porque al escuchar la palabra o al conocer algo, entender algo, se siente bien cuando aprendemos, ya piensan que ahí quedó la cosa. Y el Espíritu no se mueve porque no hay obediencia. Nunca olviden que conocer la Biblia no nos hace cristianos. ¿Sí sabía eso? Porque si no, Satanás fuera cristiano. Pues Satanás se sabe la Biblia más que tú y yo. Acuérdense de eso, o sea, conocer Biblia no nos hace cristianos. Satanás la conoce. Tener conocimiento intelectual se limita a las cosas que están a nuestro alcance humano. Lo tangible, que es lo que podemos tocar, lo visible o lo que podemos humanamente explicar. Eso es el entendimiento intelectual. Aun cuando nos imaginamos las cosas del cielo, las cosas eternas, hermanos, las traemos al terreno de lo que entendemos nosotros. Por eso ven personas que escriben libros de que Jesús hizo un barbecue, que allá va a haber no sé qué, que allá va a haber un IKEA y todo eso, y no sé. Jesús, mis hermanos, habló con un teólogo, un doctor en teología llamado Nicodemo, ¿verdad? Y debemos de ponernos o compararnos con Nicodemo para entender esta enseñanza, en el sentido de que Nicodemo era un hombre moral, correctamente, vivía bien, conocía las Escrituras y no tenía conocimiento espiritual. Qué cosa más rara, ¿no? En Juan 3, capítulo 3, verso 8, vamos a ver aquí esta conversación que hemos leído ya varias veces. Juan 3, verso 8, aquí Jesús, hablando con Nicodemo, un fariseo que escuchó su predicación y vino de noche a ver a Jesús, asustado, pero vino. Y Jesús le está explicando a Nicodemo el nuevo nacimiento. Acuérdense, este hombre conoce la Biblia al revés y al derecho, de arriba, abajo, puntos, fonética, acentos, gramática, hebreo, griego, lo que usted quiera, se lo sabe todo. Y fíjense, Jesús le dice, me gusta lo simple de Jesús, dice, el viento, verso 8, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí Jesús nos está diciendo que entender la Trinidad, entender a Dios, entender el nuevo nacimiento no es entendible de manera humana. O sea, ¿por qué voy a perder tiempo explicándole a un no creyente lo que es la Trinidad?
si es algo que se entiende por la fe, se entiende de manera espiritual. Dice el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, entiéndase, conocimiento humano, hablamos, y lo que hemos visto, habla de experiencias terrenales, eso testificamos. O sea, usted y yo hablamos lo que sabemos y lo que hemos visto. ¿Quién habla de lo que no sabe? Bueno, en mi país pasa mucho eso, ¿no? Y yo veía bueno, no sé, a lo mejor en su país, pero hablo del mío, ¿no? Sale un camarógrafo a la calle a hacer preguntas de cosas que no existen y la gente dice, sí, yo lo he visto. Ayer tembló la tierra y no tembló, dice, sí, sentí, sí, yo hasta me tiré de la cama. Y mentira, no tembló nada, pero la gente responde lo que no sabe. Pero aquí Jesús se está refiriendo a lo lógico, o sea, el que no sabe algo no habla lo que no sabe. El que no ha visto algo no puede testificar lo que no ha visto. Y por eso le dice, y ustedes no reciben nuestro testimonio. Si le dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no me crees, Nicodemo, ¿cómo vas a creer cuando te hable de lo celestial? Dice Jesús, nadie subió al cielo. Aquí Jesús está llevando a Nicodemo a llevarlo al punto de una limitación absoluta. O sea, Nicodemo, ¿tú has ido al cielo? No, entonces no sabes lo que hay allá. Yo sí, de allá vengo yo. Entonces todo lo que yo te diga me lo tienes que creer. Más o menos, para que entienda en un sentido más simple, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no me crees, ¿cómo vas a entender las celestiales? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, Jesús habla de lo que ha visto y de lo que ha oído, ¿sí o no? Bueno, el viento, hermanos, es algo que posee dos elementos naturales. Y lo primero es que el viento es invisible. Usted sabe que el viento es invisible. No lo podemos ver con nuestros propios ojos humanos, pero a la misma vez el viento es visible porque podemos ver sus efectos. Por eso sabemos que es viento. Usted ve una caja volando y usted sabe que no es un demonio invisible cargando una caja. ¿Verdad que no? No, es el viento. Si usted ve un papel, ¿qué dice? Ahora, si usted ve un carro, a menos que sea un tornado, te dice, ¿y ese carro? Y comienza a buscar el hilo, ¿verdad? Como en las películas, cuando levantan algo, estamos buscando el hilo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes veían películas cuando mataban a un actor, le miraba la nariz a ver si respiraba así? Yo hacía eso, me quedaba así, a ver si la barriga se movía. Siempre le estamos buscando la lógica a lo imposible, ¿sí o no? Yo digo, yo creo que pestañó, sí, la barriga se movió para respirar. De la misma manera, hermanos, el espíritu es invisible, pero sus efectos son visibles. Por eso creemos, o sea, nuestra fe no es ciega, nuestra fe sí requiere de mirar, nada más que no miramos antes de creer, sino como resultado de haber creído. Porque dice, de la nada el universo fue creado, fue constituido de la nada. De hecho, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Bueno, el conocimiento que Nicodemo poseía estaba encerrado en los límites de su razón lógica. Y todos los que estamos aquí estamos en la misma condición sin Cristo y sin su Espíritu. Nicodemo conocía toda la Escritura, hermanos. Escrituralmente hablando, la conocía por completo. Era doctor en teología, por así ponerle un título. Conocía desde Génesis hasta Malaquías. Lo conocía la ley y los profetas. Era un doctor en Sagradas Escrituras, permítame darle su currículum, ¿verdad? Conocía los capítulos de memoria, conocía perfectamente el lenguaje hebreo, lenguaje bíblico hebreo y griego. La vida de Nicodemo estaba completamente rodeada, ocupada, dedicada a la observación y la práctica de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, su conocimiento era meramente intelectual. Con todo el conocimiento de las Escrituras que Nicodemo tenía, aún así Nicodemo era un completo ignorante espiritual. ¿Por qué era Nicodemo un ignorante espiritual si tenía la palabra de Dios? Porque no había nacido de nuevo. El Espíritu Santo no estaba en él. El Espíritu que le da vida a las Escrituras. Nicodemo, mis hermanos, conocía muy bien el proceso levítico y biológico de un parto, de un nacimiento. Usted sabe que los judíos, especialmente los líderes de Israel, estaban involucrados en los partos. ¿Por qué?
por el orden ceremonial levítico y para mantener un récord del linaje mesiánico. Tenían que saber quién nació, de quién es hijo, hembra o varón. Así mantenían un récord. Sin embargo, Nicodemo no tenía idea de lo que en verdad significaba nacer de nuevo. Pero noten algo importante, hermanos. Los judíos, y todavía lo tienen hoy, pero tenían un récord de los nacimientos, de los partos, los niños que nacían. Si era varón, si era hijo de fulano de tal, del linaje de Aarón, lo tienen anotado, porque están esperando ¿a quién? A su Mesías. Pero ¿cómo usted cree que se sintió Nicodemo cuando Jesús dijo, hay que nacer de nuevo? Dice, ay Señor, ¿y el récord que tenemos es de Abraham? Dice, el Mesías no viene por linaje de sangre, dice Juan, ni por voluntad de varón, sino cortó. En esta conversación, me imagino Nicodemo estaba borrando su cabeza. Esto ya no, como cuando conocí Casa Oración y comencé a escuchar las enseñanzas y nos llamábamos. Le decía, suegra, ya no me estés rociando con la sangre de Cristo, por favor. Ni el carro, el carro tampoco. Sí, ok, gracias. ¿Cuándo le pasó eso, verdad? Comenzamos a ver la verdad y Nicodemo le pasó lo mismo. Comenzó a borrar y a ponerle X a todo lo que él pensaba que era verdad. Sí tenía el sustento escrito, sí tenía bien ubicado las letras. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, lo que ellos le digan, háganlo? Porque lo dicen bien escrito cuando lo leen, pero no imiten su vida, porque no lo practican bien. Y luego cuando dice el intérprete, ¿qué dice el primer mandamiento? Amar a Dios. Bien has respondido, se lo leyó bien. Dice, haz esto y vivirás. Estaba muerto espiritualmente. Es impresionante, hermanos. Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, aquí no es un cómo es posible de Jesús, hermanos. No, está llevando a Nicodemo a que vaya, así como Pablo dice, ya para mí todo eso es basura. Ya por ganar a Cristo necesito, miren, esto de aquí sale un consejo. En esta iglesia llega mucha gente de otras iglesias que salieron y que tienen años y a lo mejor servían, enseñaban, no sé. Y cuando llegan aquí yo les digo, miren, les conviene comenzar de cero. Sí, pero yo era maestro allí, yo daba clases aquí, yo no sé qué allí. Digo, yo sé. Pero si quieres hacer las cosas bien, olvídate de todo eso. Comienza de cero. Comienza como que naciste de nuevo hoy. No se pierde lo que hiciste para Dios. O sea, Dios es justo. Dice Hebreos 10 que no se olvida lo que has hecho para Él. Pero para poder hacer las cosas bien hay que soltar todo. ¿Usted imagina a Nicodemo guardando el sábado y el Señor, Nicodemo, vamos a evangelizar? Hoy es sábado, Señor. Dice Nicodemo, no, ya deja eso. Yo soy el sábado. Vámonos. Vente con el sábado, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 8. El texto que voy a leer a continuación, nada más lo voy a usar como una referencia, ¿ok? No está en el hilo de la enseñanza, pero voy a sacar de allí algo. ¿Se acuerdan cuando los corintios, quienes eran paganos, quienes le dedicaban a los demonios ofrendas de comida, carne, todo eso, cuando se convierten los corintios, un grupo entendió que esa comida que se le dedicaba a los dioses paganos, a los demonios, se la podían comer y no pasaba nada, pero otro grupo se quedó con la conciencia un poco marcada. Y cuando veían comida sacrificada a los ídolos, no se la comían. No, eso es el diablo. O sea, ese pollo frito ya es para, ¿verdad? Para Apolión o no sé quién, ¿no? Y se quedaba su conciencia tan marcada que no era tan fácil de ellos crecer. Es como hay gente que dice que la iglesia católica, ahí está Satanás, y cuando pasan por el frente cruzan la calle. Hay gente que tienen esto, pero hay que respetar las convicciones que todavía están fortaleciéndose. En la iglesia nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas, pero lo que hacemos con ese conocimiento es lo que marca la diferencia. Entonces, la Biblia sin el Espíritu es conocimiento muerto, porque el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, produce el sentir, la sensibilidad del amor hacia los hermanos. Y noten lo que le dice Pablo a los Corintios. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. O sea, yo sé que ustedes saben que eso no es nada,
pero hay otros que no saben esto, o hay otros que no lo han entendido. Y le dice, y aquí conocimiento, para explicar, es conocimiento sin obediencia, es un conocimiento frío, así, yo sé, ¿verdad? Bueno, dice, el conocimiento envanece. Bueno, el conocimiento sin obediencia envanece. Bueno, es peligroso estudiar la Biblia y no obedecerla. Finalmente nos vamos a inflar y vamos a comenzar a flotar de gloria. Y eso es peligroso. Dice, pero el amor, aquí habla de cómo uso ese conocimiento con mis hermanos. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, Dios sabe quién es. Si ve que la gente dice, no, pero Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo le amo. Sí, Él sabe también. Pero tu actitud cuando usas el conocimiento para sobreponerte sobre tu hermano y no para edificar, Dios lo sabe también. Y aquí Pablo dice, el conocimiento solo envanece. Yo lo conecto, la Biblia sola sin espíritu envanece. Porque el espíritu produce amor. A Nicodemo le faltaba, hermanos, el conocimiento vivo y espiritual que Dios da por medio del Espíritu Santo. Le hacía falta la vida de la palabra, la vida de la palabra. Hoy tenemos el problema de dos extremos de doctrinas en las iglesias. Lamentablemente, esto ha hecho mucho daño y ha hecho, permítanme darle la explicación de los dos extremos porque si me adelanto no tiene sentido. Miren, por un lado, tenemos iglesias que sobreenfatizan la obra del Espíritu Santo. Escucha lo que dije, sobreenfatizan, se pasan. ¿Y qué hacen? Echan a un lado las Escrituras. Cuando alguien siente un escalofrío, una cosquilla, una cominilla, un sentir, Dios me dijo, y comienzan a hacer sus cosas. Y luego tú lees 1 Corintios 14:40, dice, haced todo decentemente y en orden. Sí, yo sé, pero a mí el Espíritu, hermano, si usted sintiera lo que yo estoy sintiendo, digo yo, no quisiera yo. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, puede que haya una experiencia incluso real, pero la palabra es lo que lleva al balance correcto de lo que el Espíritu está produciendo en nosotros, porque si no se sujetan mis emociones. Incluso, miren, ¿sí sabe que humanamente no tenemos dominio propio por naturaleza? Significa controlar nuestras emociones, los impulsos que nos llevan a la imprudencia. ¿Sí entiende que nadie tiene dominio propio? Dice, el Espíritu que Dios nos ha dado es de poder, amor y dominio propio. Incluso el Espíritu nos da capacidad para controlar nuestras emociones y no nos lleven a una imprudencia. Usted sabe que, por ejemplo, hay gente, de repente una sorpresa, dice, mira, va a venir fulano, ¿verdad? Cuando lo veas, tranquilo, Ok, entra, y se le sale, ¿verdad? Dice, ¿qué te dije? Dice, no me aguanté. Bueno, el Espíritu Santo cuando hace algo, es cierto que se siente algo. Sí, yo creo en eso. En la alabanza yo estaba llorando, o sea, en la esquina, por lo bueno, la bondad de Dios, lo bueno que Él ha sido, lo fiel que es Dios, lloraba de alegría. Pero ¿qué si yo vengo aquí? Hermanos, Dios es bueno. O sea, no predico. Entonces llegó un momento, me sequé las lágrimas, ya me compuse y vine a predicar tranquilo. Eso se llama dominio propio. Entonces, mucha gente ha tenido experiencias espirituales reales, no quiero borrar eso, pero como esas experiencias reales producen a veces experiencias en emociones, las emociones nos han sacado de la verdad. ¿Sentimos escalofríos cuando sentimos su presencia, sí o no? Claro que sí, muchas veces. ¿Lloramos? Pero cuando lloramos ya significa que es la presencia de Dios. O si siento escalofrío significa que ya Dios está aquí. Y mi vida anda en adulterio, abusando de mi familia y haciendo cosas. Ay, siento su presencia tan cerca. Quizás no es Dios. Entonces, hay que ubicarse en el orden bíblico. Y para eso está la Escritura, porque como el Espíritu es algo subjetivo en el sentido personal, la Biblia no es subjetiva, es objetiva. Es para todos igual. Y lo que tú sientes quizás no va a ser mi experiencia. Tú dices, yo siento la presencia de Dios, como una hermana decía una vez en un grupo de oración. Todas las hermanas, ay, siento a Dios, escucho a Dios y hago. Y la hermana dice, ay, yo no siento nada, a lo mejor estoy poseído, ¿qué?
Y yo no siento nada, pero esa hermana estaba siendo sincera, porque la verdad era que no había presencia de Dios en ese sentido, ¿no? Pero todo el mundo, ay, sí lo siento, aleluya, ay, sí, ¿cuántos lo sienten? Y la hermana, no, yo no. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, siempre debe estar en nuestros corazones para llevar al equilibrio los sentimientos o las experiencias que vienen espiritualmente hablando. Sí, vamos a sentir cosas, pero hay que llevarlo al terreno del dominio propio. El espíritu se entristece y se apaga cuando no hacemos lo que Él dice en su palabra. ¿Cómo es que yo, al sentir la presencia de Dios, siento un escalofrío, una euforia tal que me salgo del orden de Dios y sigo diciendo que su presencia está aquí? ¿Cómo va a colaborar Dios con el desorden, en el caos? Pregunto, ¿no? Pues cuando yo he sentido emociones que si las dejo soltar, digo cosas que no debo, o a lo mejor actúo de manera indebida. Pero la palabra me habla de compostura, decorosamente, con respeto, íntegro, tranquilo, o sea, dominio propio, dueño de sí mismo, no de doble ánimo. Eso dice la palabra. Pero ahí está el sentimiento por dentro. Ahí como cuando también en el enojo, por dentro dice, siento darle un solo. Y el Espíritu te dice, la otra mejilla. Ay, ¿quién me habló? El Espíritu, no, fue el Espíritu, porque dice la Biblia, la mejilla. Bueno, no me quiero detener porque, hermanos, ¿recuerdan el texto de Juan que leímos anteriormente cuando dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas? Bueno, la frase conocéis todas las cosas habla del conocimiento del Espíritu de verdad que los creyentes tienen en su vida. Por eso sabemos todo, porque Él está con nosotros. Yo, Fleming Tejada, no conoce toda la verdad, yo no, pero el que vive en mí sí. Y dependo de Él y también dependo de su palabra. De los dos como una sola cosa. Podemos decir, tengo la verdad absoluta de Dios morando en mí, aunque de manera intelectual la vamos conociendo de manera progresiva. Miren, 1 Juan 2, 26, en la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva, miren lo que dice Juan. 1 Juan 2, 26, dice, les escribo esto por causa de los que quieren engañarlos. Dice, pero, noten, Juan está escribiendo algo, está enfatizando algo porque se da el punto de lo que ya estudiamos, de los gnósticos, querían meter falsas doctrinas, y Juan dice, les escribo esto, o sea, se los pongo en letras para que no se olviden, dice, pero ustedes tienen el Espíritu también. O sea, no está eliminando ni lo uno ni lo otro. ¿Sí logran entenderlo? Pero ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive en ustedes. Pero les escribo, o sea, ahí está, por el Espíritu Santo es la Escritura. Y Él vive en ustedes, por lo tanto no necesitan que nadie les enseñe lo que es correcto. ¿Qué significa? Que la verdad, cuando escuchamos la palabra, la da el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo produce frutos de esa dicha verdad que acabamos de afirmar. Si yo digo que es verdad y no hay un fruto, a lo mejor sí es verdad, pero para mí solo. Nadie me está viendo para comprobarlo. Pero para que otros vean esa verdad no puede sujetarse a un sentimiento subjetivo, sino tiene que haber fruto, según dice las Escrituras. Dice luego el texto, el Espíritu Santo les enseña todas las cosas, y Él, que es la verdad, no miente. Así que, tal como Él les ha enseñado, vivan en Cristo. La palabra enseñar aquí, acuérdense, es el Espíritu enseñando, implica iluminación, revelación y convicción de las Escrituras. Noten cómo el Espíritu no está desconectado de la palabra. Repito, cuando dice, y no tenéis necesidad de que nadie, es decir, que otro hombre venga y te diga, no, mira, esta verdad es la verdadera. No, ya el Espíritu está en ustedes, ya tienen la palabra, apéguense a eso. Esa es la idea. Fíjense, cuando el apóstol Pablo les envía las cartas de instrucciones a la iglesia que él supervisaba, como usted conoce, la iglesia de Roma, los Gálatas, Filipenses, Corintios, Colosenses, etcétera, Efesios, Tesalónica, muchas de estas cartas tenían instrucciones muy similares, y ustedes lo van a notar cuando lean la Biblia. Usted lee, por ejemplo, una epístola y luego lee otra y dice, ay, se parece cuando Pablo también le dijo a esta, ¿verdad?
Una de las cartas que poseen textos muy similares es Efesios y Colosenses. Como por ejemplo cuando Efesios dice, despojaos del viejo hombre, Colosenses dice, haced morir lo terrenal. Es lo mismo, pero es el mismo sentido y palabras diferentes. Por eso se necesita el contexto general de la Biblia. Me estoy deteniendo porque es importante esto. Tú puedes leer un texto y puede decir lo mismo, pero con palabras diferentes. Me voy, o ya me voy, o me tengo que ir, el sentido es el mismo. Parece escuelita hoy, ¿verdad? Otro ejemplo, Colosenses 1:9, no tienen que buscarlo, nada más le voy a comparar dos textos. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que le oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a leer en Efesios, o se lo voy a leer mejor dicho, el mismo sentido, otras palabras. En Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo mismo, palabritas diferentes. ¿Por qué estoy creando esta base? Miren, gracias a estas cartas que nos proveen de un mayor entendimiento, cuando leemos algo difícil de interpretar, usted ha leído texto que dice, ay, ¿qué significa esto? Y si lo lee aislado, a veces es imposible entenderlo. Si lo aísla del contexto bíblico, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160, no se olvide, la suma de toda la palabra es la verdad. No un texto, no un capítulo, no un libro, toda la Biblia en contexto. Acuérdense que hay, en mi país se dice 2 campanas en una historia. Y escuchas una campana, pero para que entiendas necesitas escuchar la otra campana. Así dicen en mi país. Fíjense, todo esto, hermanos, habla de un complemento. Y se necesita complementar, armonizar bien la Biblia. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, usted ha escuchado la controversia en las iglesias de ser llenos del Espíritu. Hermanos, ¿qué entendemos por llenarnos del Espíritu? Esto sería un tema aparte que quisiera traer, solo, aislado del tema de hoy. Pero esto ha sido objeto de controversia en muchas iglesias. Porque como decía anteriormente, algunos creen que la llenura es la manifestación carnal. Ya creen que eso es. Y no me estoy burlando, es la realidad. Piensan que esa es la llenura. Pero luego al rato lo ves y están chismoseando porque fíjense, yo lo he presenciado de manera personal. Personas que pues hacen cosas indebidas en sus emociones y al minuto se calman y ya están hablando mal en la carne. Van a notar que la manifestación del Espíritu produce palabras bíblicas. Así es como sabemos si estamos llenos de Dios o no. No nos enfoquemos en las emociones, disfrutémoslas en secreto. Si sientes escalofríos, disfrútalo ahí tranquilo. Ay, Señor, tu presencia la puedo sentir. Dilo en tu cabeza. Pero no comiences a moverte porque el que está al lado a lo mejor no la siente. Y te va a mirar así como dice, ay, una pastillita, por favor. Miren, gracias a que Pablo le da la misma instrucción de Colosenses y Efesios, aquí Pablo usa el mismo texto en Colosenses y Efesios, palabras diferentes. Vamos a Efesios 5, verso 18. Fíjense lo que dice aquí Pablo en el capítulo 5 de Efesios, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, dando a entender que el vino, pues obviamente toma control de tus 5 sentidos y pierdes el control. Dice, en lo cual hay disolución. La palabra disolución significa libertinaje. ¿Sabe lo que significa? Que mata el dominio propio. Te da una sensación de que se te va el miedo, se te va la vergüenza. La conciencia se cauteriza y haces cosas que no harías sin tomar. Bueno, eso lo conecta. Y dice, antes bien, o sea, mejor, dice, ser llenos del Espíritu. Ahora, la palabra griega llenar, llenos, diga conmigo en griego, pleró. No se olvide de esa palabra porque es importante. Diga conmigo, pleró otra vez. Al rato le pregunto y dice, ¿cuál es la palabra? Es que no sé griego, pastor. Yo se las recuerdo, ¿ok? Ahora, si notaron, embriagarse produce efectos. O sea, cuando tú ves un borracho,
en la calle, ¿lo viste cuando tomó? ¿Fuiste con él a la cantina o a la barra? ¿Viste qué alcohol tomó? ¿O solamente ve los efectos de que se anda cayendo? Y hablando así, yo soy el presidente de los Estados Unidos. Y te das cuenta que tomó. O sea, el resultado te habla de lo que hizo que tú no viste. No sé si están conectando. Bueno, ¿cómo yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? El verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, vamos a ver el contraste o el paralelo de Colosenses 3, verso 16. Fíjense, vamos a leer lo mismo, palabras diferentes. Dice Colosenses 3, 16, dice, la palabra de Cristo more ¿en qué? La palabra abundancia es la palabra griega pleró, la misma de Efesios. ¿Están conectando? Llénense del Espíritu, que la palabra de Cristo abunde. La palabra plero es la misma, la mismita palabra. Dice que la palabra de Cristo, ¿cuál es la palabra de Cristo? Las Escrituras, hermanos. Dice, more en vosotros, y luego, ¿qué produce como resultado? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo sabemos que estamos llenos del Espíritu? Pues los efectos lo dicen. ¿Dónde en la Biblia dice cuando sientas escalofríos? Incluso cuando hables en lengua, el cual creemos en el don de lengua, pero no necesariamente dice que por eso estoy lleno, porque el don está sujeto al que lo tiene. Y puedes hablar en el momento que quieras. Aparte de la palabra profética. No me quiero meter ahí porque es un punto que vamos a ver después. Pero miren, aquí noten los textos. Sé lleno del Espíritu, Efesios, que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. Ahora, noten que Pablo está diciendo lo mismo, pero obviamente es como cuando yo predico en la mañana y predico en la tarde. El mismo mensaje, pero digo cosas diferentes, porque Dios ve otro público, otras necesidades. No sé si lo entienden. En Colosenses Pablo dice que la palabra de Cristo abunda en vosotros, y abundar es la palabra griega pleró, la misma palabra, hermanos. Pero noten, esa palabra griega significa estar repletos de algo, llenos de algo. Usted sabe que cuando una persona está indecisa, está mezclada en su cabeza. No está llena de una sola cosa. Por eso entendemos lo que significa purifiquen sus corazones. Pensamos que es lava tu corazón. No. Purificar el corazón, dice los de puro corazón, verán a Dios. Significa que tu decisión, tu voluntad, tus sentimientos sean de un solo efecto, la palabra de Dios. Eso significa purifica tu corazón. Decídete por Dios una vez y por todas. No el mundo, un rato del mundo, un rato de Dios, un rato del mundo. A eso se refiere, hermanos. Llenos de la palabra, gobernados por ella, es lo mismo, llenos del Espíritu. La palabra del Espíritu, el Espíritu de la palabra. ¿Tienen sueño y hambre o están entendiendo? Yo sé, este tema está cargado, pero créanme que es de mucha necesidad, hermanos. Tanto Efesios como Colosenses parecen hablar de una satisfacción espiritual, lo que busca la gente en el vino, ¿no? Satisfacción. Y también habla de un hablar que trae edificación a los demás y glorifica a Dios. Miren, cuando nos reunimos en alguna casa de hermanos, sea en casa de cualquier hermano que nos invita, he visto un común denominador con los hermanos que nos reunimos. Pues yo escucho siempre el tema, pues es la palabra. Se están edificando, a veces oramos, a veces los hermanos de la alabanza comenzamos a cantar en una ronda. Eso es estar lleno del Espíritu, hermanos, ocupados en las cosas de Dios, viviendo en esa alegría en todo tiempo. Según Pablo, hermanos, parece ser lo mismo llenarse del Espíritu como llenarse de la palabra. Llenarse del Espíritu no debe ser algo tan místico como que, llenarme del Espíritu y estoy levitando, o sea, no, hermanos, de sencillo así como llenarte de la palabra, que el Espíritu te gobierne como la palabra te gobierna, es lo mismo. Eso es llenarse. Esta misma palabra pleró, fíjense el punto importante. Esta misma palabra pleró, que significa llenarse, Pedro la usa cuando confronta a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón?
Y luego, ¿cuál fue el resultado de esa llenura? Robar del dinero que le había prometido a Dios, mentir, manipular. Ese es el resultado de no estar lleno del Espíritu. Lo que estoy conectando, hermanos, es que así como Satanás nos siembra pensamientos, y si le damos cabida por el deseo carnal, nos estamos llenando de su pensamiento. Por ejemplo, para explicar, cuando alguien te está hablando al oído, esto pasa mucho con las jovencitas, cuando lo están enamorando algunos jovencitos por ahí, y la muchacha le cae bien, todo lo que él le dice, aunque sea malo, lo recibe, y le abre el oído, y ahí está, escuchando. Le llena el corazón, le llena su corazoncito, y al punto que luego termina con ese muchacho y dice, ¿cómo terminaste con ese muchacho? Pues te pusiste a escuchar todo lo que te dijo, pero tu obsesión o tu carne no te permitió discernir, y le abriste el corazón a este muchacho, el cual no te conviene. Es un ejemplo. Cuando estamos en la palabra y permitimos que la palabra nos llene y nada más nos sujetamos a ella, estamos llenos del Espíritu. Eso significa estar lleno del Espíritu, gobernados por la palabra. Que todo lo que hago lo canalizo bíblicamente, hermanos. A la hora que me levanto, ¿por qué lo hago? A la hora que salgo, ¿por qué compro? ¿Por qué vivo? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué me congrego? Todo bíblicamente, eso es estar lleno de la palabra. Yo sé que Dios también nos da un poder en gracia para hacer su obra. Cuando dice Pedro lleno del Espíritu Santo predicó, habla de un poder ahí, pero porque ya Pedro decidió completamente hacer la voluntad de Cristo, no en él. Mientras Pedro confiaba en él, antes del Espíritu, estaba lleno de Pedro. Por eso le decía a Jesús, Pedro, hijo de Jonás. Casi mente le dice, Pedro, hijo de Satán. No, bueno, no, ese no. Hermanos, precisamente por eso tenemos la Biblia, las Escrituras, para poder discernir cuando sentimos que Dios nos está hablando o nos está guiando en alguna dirección específica. Cuando alguien dice Dios me habló en algo que contradice las Escrituras, hermanos, la verdad es que Dios no ha hablado. Así de sencillo. Pero si yo echo a un lado la Biblia, las Escrituras, y alguien me dice, así te dice el Señor, ¿cómo puedo contrarrestar, discernir? ¿Cómo, mis hermanos? No voy a poder. Me voy a sujetar porque a veces son gente de mucha experiencia. Tengo 50 años de ministerio y te quiero decir de parte de Dios. Digo yo, tienes 100 años de ministerio, yo voy a ver lo que me vas a decir, dime. Así, no importa quién sea, hermanos. No importa quién sea. Esta no se equivoca, los hombres sí. Miren lo que dice Deuteronomio 18, verso 20. Estamos terminando. Deuteronomio 18:20, yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, escuchen la advertencia de Dios, ¿ok? Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado a decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. ¿Usted cree que los que predican o profetizan que Dios dice y Dios no dijo, así se va a quedar eso? Dice el 21, y si ustedes piensan, porque dice entonces Señor, ¿cómo sé? Miren lo que dice el Señor. Si ustedes piensan, ¿cómo podremos saber que lo que se ha dicho no es la palabra de Dios? No es la palabra del Señor. Dice el Señor, deben tener esto en cuenta. O sea, esto deben entender. Si lo que el profeta ha dicho en nombre del Señor no se cumple, es señal de que el Señor no lo dijo, sino que el profeta habló movido, ¿por qué? Solo por su orgullo. Por lo tanto, no le tengan miedo. ¿Por qué el Señor agrega no le tengan miedo? Porque desde entonces, hermanos, la palabra o frase así te dice el Señor se ha usado para manipular e intimidar a la gente. Y pensamos que ya porque el pastor dijo así te dice el Señor, tengo que obedecer. No. Si yo le digo, yo no uso casi esa palabra, así te dice el Señor. Yo te doy una palabra sencilla y tú dices, ay, me habló Dios, qué bueno. Yo te digo, mira, quiero comentarte eso, mira, la palabra dice, ay, pastor, Dios me habló a través de usted. Eso es lo que yo quiero oír. Pero yo no voy a venir, así te dice el Señor. Ay. No, eso es intimidar a la gente, hermanos. Eso es ponerle miedo a la gente. Por eso mucha gente no sale de su iglesia, porque el pastor dice, si te vas, te va a caer la maldición de Balaam. ¿Te imaginas, hermanos, subirse al púlpito a maldecir las ovejas del Señor?
Bueno, si no conocemos la palabra y nos engañan, Dios también trae juicio sobre el engañado. Porque ya no es porque te engañaron, sino porque has desechado. Por cuanto mi pueblo desechó mi palabra, fue destruido. Usted dice, ay, yo no sabía. La pregunta que Dios te va a hacer, ¿por qué no sabías? ¿Te faltó palabra? ¿No tenías Biblia? ¿No sabes leer? ¿Nadie te ayudó? ¿O no quisiste mi verdad? Hay una condenación para la ignorancia intencional. La que no es intencional, no, porque yo no puedo ser juzgado por lo que no sé. O sea, de repente alguien se enoja conmigo y se amarga y yo no lo sé. No, Señor, no sabía que se había amargado conmigo. Lo perdono, pero no sabía. No me culpa el Señor. Pero si yo lo sé, sí, me dice, ve a hablar con él o con ella, no sé. Nadie está amargado conmigo aquí, gloria al Señor. Hermanos, nosotros debemos reconocer que somos seres mortales. ¿Cuántos son mortales aquí? Somos frágiles, somos falibles, nos equivocamos. Aparte de eso, tenemos un corazón torcido y perverso y engañoso. Pero miren, Jeremías dice, maldito aquel que confía en el hombre. Que ponga, o sea, por ejemplo, no, mi pastor no es así. Uy, mi pastor sí es de los buenos. Eso es maldición. Porque no debemos de confiar. Yo sé que hay una cierta confianza humana, yo lo sé. Y mientras uno va a través de los años viviendo en integridad, la gente te coge confianza. Pero en una confianza así como que ciega, ya yo no leo la Biblia, lo que el pastor diga, eso es. No, hermanos. No, eso es peligrosísimo. Miren, cuando uno hace ese tipo de cosas, por la reputación de algún buen pastor, que hasta nos podemos equivocar y alguien lo toma muy en serio, es peligroso no mirar lo que dice la Biblia. Es muy peligroso, se lo digo de corazón. No se acostumbre a que su Biblia sea su pastor o su esposo o otra persona. Lea la palabra para que vea lo que dice ahí. Yo por eso cuando le pregunto, ¿ustedes creen que esto puede pasar? La mitad de la iglesia, no. Digo yo, sí, ahí dice que sí. Ay, no había leído eso. Yo sé que estamos aprendiendo, pero ahí dice, la palabra o sea, no se borran las palabras. Pero el espíritu a veces se nos hace complicado por el pecado, por la terquedad, no sé. O sea, es más fácil leer la Biblia que buscar la voz del espíritu. Y por eso Dios nos dejó las escrituras. Para que no digamos, Dios no me habla. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Pero a través de ella también Dios te va a hablar espiritualmente en alguna situación necesaria. Es precisamente por eso que jamás debemos alejarnos de las Sagradas Escrituras. Por esto mismo Dios nos dejó plasmado, el escrito está. Porque cuando alguien dice Dios me dijo, Dios me habló, o siento de Dios esto o aquello, sin considerar las Escrituras, hermanos, todas estas afirmaciones están sujetas a error. ¿Por qué? Porque usamos nuestros sentimientos y convicciones personales, puntos de vista, como medio de interpretación, y yo ni ustedes es infalible, solo Dios. Nunca olvidemos lo que dijo Pedro, hermanos. Segunda de Pedro 1:21. Dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron por parte de Dios. Ellos fueron nada más el instrumento de escribir, pero la inspiración, la información es de Dios. Por eso dijo el texto que leímos, si alguien dice Dios dijo y no dijo, no va a pasar nada. Pero si Dios dijo y tú dices, sí dice el Señor, algo va a pasar. Espéralo, porque Dios no habla en vano. Sin la Biblia, hermanos, nuestra interpretación surgiría de nuestras propias opiniones personales. Mi punto de vista sería mi medio de interpretación privada. En sentido lógico, o sea, en sentido teológico, el estudio. Pero en sentido espiritual, el Espíritu Santo. Alguien puede estudiar la Biblia académicamente. Eso se llama teología. Y lo puede entender según los textos. Pero hay cosas, hermanos, que no se pueden entender nada más por leer la Biblia, como tampoco por un sentimiento espiritual sin saber si fue de Dios o no. Hechos 17, verso 10, en la traducción al lenguaje actual, Pablo predicándole a los bereanos, usted conoce este texto, dice, al llegar la noche los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas
a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga, estaban buscando a Pablo. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. La Reina Valera dice, eran más nobles. Y fíjense lo que dice, escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, corazón abierto. Y luego dice, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Bueno, aquí nos damos cuenta, hermanos, porque ¿era Pablo un apóstol enviado por Dios? ¿Un hombre íntegro que amaba a Cristo? Bueno, ¿y por qué ellos están verificando la Biblia si es un hombre de digna confianza? Bueno, precisamente porque es el mismo Pablo que da la instrucción de que miremos su palabra. ¿A dónde iban los bereanos para saber si Pablo les predicaba la verdad? A las Escrituras. Ahí iban a discernir. Los bereanos acomodaban lo que el mismo Pablo plasmó en las Escrituras. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha dado. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, la palabra acomodando en su sentido original significa combinar una cosa con otra. Es como cuando usted entra a su closet y no aparece un zapato y usted comienza a buscar el otro par. Eso es combinar, que se parezcan. Luego, cuando usted viaja, va de viajes en avión, te paras frente a la gente de aduanas en el aeropuerto y te dice, ID, please. Y cuando saca el ID, hace así y te mira y mira el ID y vuelve y te mira. ¿Qué está haciendo? Está comparando. Cuando yo tengo un sentir en mi corazón, yo creo que Dios me habló, ¿qué debo hacer? Comparar lo que siento con su palabra y ver si es de Dios. Y decir, Señor, ¿eres tú? Claro, podemos orar, pero la Biblia siempre de alguna manera nos va a confirmar si es de Dios. Amén. Muchas veces tendremos un sentir en nuestro corazón, muchas veces vamos a sentir algo, siento de Dios, pero ese sentir hay que llevarlo al terreno, al plano bíblico para saber que sí es Dios. Miren, yo sé que tiempo me faltaría, pero mire, solamente lo parafraseo. ¿Usted cree que hay personas que tienen presentimientos de algo que va a acontecer? ¿No cristianos? ¿Sí o no? Corazonadas. Ay, me soñé con esto y al otro día sucedió. Miren, hay mucha gente no cristiana que tiene, yo digo que mucha gente por el temor son más perceptibles de lo que les rodea y paran más alerta, más paranoicos, y eso es natural en el ser humano porque es una arma de defensa por el miedo. Y hay gente que son muy dados a eso. Yo sabía cuando se muere alguien, yo anoche sentí como que sentí como algo negro en la barriga, ¿verdad? Y era chorizo, ¿verdad? Pero a veces sí, acertan a lo que dicen. Ay, siento que va a pasar algo. Yo también creo que Dios es un Dios de amor y puede Dios prevenirnos de cosas sin ser cristianos. Yo no tengo duda de eso. O sea, Dios no es un Dios blanco y negro. ¿Eres cristiano? No. No te oigo. O sea, Dios tiene el Evangelio es para los no creyentes. Cristo murió para los no creyentes y Dios busca 1000 maneras para salvar a los que no creen. O sea, ese es el Dios de amor que amamos y le servimos. Pero, ¿cuántos lean el horóscopo? A ver, los de Scorpion. Bueno, yo le quiero preguntar, por favor, yo lo leía antes, ¿no? No era muy dado, pero a veces. ¿Cuántos lo leían? Yo sé que ahora sí van a levantar la mano. El pastor sí lo lee, yo también. Pero miren, ¿alguna vez leyeron en un horóscopo de esos que decía, mañana vas a enfrentar un problema? O todo era, ¿verdad? Prosperidad, sanidad. Yo veo algo brillante, como tengo una foto que alguien abre una galletita de la fortuna, fortune cookie, y dice, mañana viene algo positivo para tu vida, y abajo dice, el COVID. Salió positivo al COVID.
Pero miren, ¿ustedes han leído en cosas así malas noticias, entre comillas? Sí, sabe que la Biblia, el Espíritu le decía a Pablo, te esperan cárceles, te esperan persecución, te van a golpear, te van a traicionar. ¿Por qué? Porque es la verdad, aunque no nos guste. Pero los que quieren vender o manipular, nada más te van a decir lo que tú quieres oír. Ese es el punto. Y hay gente que tiene de alguna manera, hermanos, tiene esta habilidad humana de tener un sentimiento, un discernimiento humano. Dios nos da defensas humanas para que nos protejamos. Pero eso no significa que Dios está con esta gente de manera personal. No significa que tienen conocimiento espiritual. Nada más es algo para proteger su propia vida. Pero algunos se jactan. Dicen, yo sabía, porque a mí Dios me lo dijo. Y no son cristianos. ¿Sabe usted que cuando Pablo y Silas en Hechos 16 iban a la oración, se encontraron con una mujer que tenía espíritu de adivinación? Bueno, cuando yo fui al congreso hace unos años atrás de matrimonios, después del congreso, un grupo de pastores nos fuimos a Playa del Carmen en Cancún y nos salió al encuentro un brujo. Y me dijo a mí, usted me ha escuchado decir esto, me dice, ¿eres pastor? O sea, íbamos caminando y yo me quedé solo atrás. No sé si me entretuve en una tienda, no sé, y me agarró, se metió en el medio así, en el área turística. Me dice, ¿eres pastor, verdad? Yo no le contesté. Y me dice, ¿ya te diste cuenta que soy brujo? Y yo seguí, lo ignoré por completo. Y no me sorprendió, pues los demonios andan por todos lados, ¿no? Y la brujería y espíritu de adivinación. Bueno, ¿usted piensa que cuando alguien dice, verdad, le adivina el futuro, ya es Dios hablando? No, por eso necesitamos la palabra, precisamente. Ahora yo les pregunto, ¿soy pastor? ¿Dijo la verdad él? La mujer adivina dijo que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, quienes traen el mensaje del camino de la salvación. ¿Era mentira eso, verdad? ¿Cómo supo Pablo que no, que era un demonio? No todo lo que brilla, por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Sí ven el complemento? Entonces, si yo echo a un lado, hermanos, las Escrituras, no voy a poder discernir muchas cosas, pero no todo lo puedo discernir por la palabra. Hay momentos que veo a alguien y el Espíritu, si me está hablando, me dice, no te está diciendo la verdad. Recuerdo una persona vino a la iglesia y me dijo, pastor, yo vengo a esta iglesia, esto. Y mi esposa estaba ahí y dijo, la verdad, pastor, lo único que yo quiero es santidad. Mi esposa la miró y dijo, ay, qué linda. Le dije a mi esposa, está mintiendo. Y mi esposa me mira y me dice, ay, o sea, mi esposa me dijo, mi amor, pero tranquilo, o sea, no te aceleres, o sea. Y yo le dije, también, no te aceleres, deja que el tiempo pase. Y pasaron 3 meses y pasó algo y le dije a mi esposa, yo lo que quiero es santidad. Me dice, ay, era mentira, o sea, era una manipulación en palabras. Pero es bíblico decir quiero santidad. Hay momentos que la palabra nos va a dar el discernimiento escrito, pero hay otros que no. Cuando los dos camino a Emaús, hermanos, escuche esta parte porque quiero ir sobre el final ya. Estos dos iban caminando a Emaús, eran discípulos de Jesús. Y Jesús resucita, pero ellos pensaron que ya era mentira, este Mesías que dijo que era, no era. Bueno, lo primero que hicieron esos dos fue, se apartaron de la palabra. Sus emociones le ganaron, porque Jesús dijo al tercer día, no al primero ni al segundo, al tercero. Esperen al tercer día y resucitaré. Van de camino hablando, y dicen, no, y luego se acerca a Jesús en el camino y le dice, ¿de qué hablan? Dice, tú eres el único que no sabe lo que pasó. O sea, uno que dijo que era, pero no lo mataron, ya se acabó todo. Jesús le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dice las Escrituras. Y le leyó todo el Antiguo Testamento hasta Jesús. Así como Felipe el eunuco, le leyó el Evangelio en toda la Biblia hasta donde llegaba, no había Nuevo Testamento. Cuando Jesús va con ellos, dice la Biblia, hermanos, que fue a comer con ellos, para que no tenga duda. Si Jesús se va en el camino, dice, ¿fue alucinación? Dice, no, vámonos a comer tacos, yo los acompaño. Cuando comió, en medio de la comida, se desaparece Jesús. Y comenzaron los discípulos que iban a camino en Emaús, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Yo les pregunto, hermanos, ¿quién puso ese ardor? Miren, termino con esto. La palabra arder
en la Biblia. Mire donde aparece en Juan 5:35. Solamente mire la pantalla para que usted vea. Hablando de Juan el Bautista, dice, él era antorcha que ardía. La misma palabra griega de ellos que dicen, ¿no ardía nuestro corazón? Había una quemazón cuando nos hablaba de la Biblia. El Espíritu Santo confirmando la verdad. Dice, y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, hablando de Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y luego dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas, ¿quiénes? ¿Las hermanas Mirabales? No, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Mientras los de la alabanza van subiendo, les voy a dar una lista de parejo, de 10 cosas del Espíritu y la palabra, y 10 cosas de la palabra y el Espíritu. Bien rapidito. ¿Qué función hace el Espíritu en las Escrituras? El Espíritu nos ilumina cuando escuchamos la palabra de Dios. El Espíritu trae convicción de pecado cuando somos confrontados por la palabra. Ese dolorcito de la confrontación no soy yo, es el Espíritu Santo. El Espíritu nos convierte cuando creemos. La conversión no es de nosotros. Decidimos creer y hay una conversión divina del Espíritu Santo. Cuando creemos al escuchar el Evangelio, el Espíritu nos resucita en el momento de la conversión a Cristo, nacemos de nuevo. El Espíritu produce el deseo de obedecer la palabra. El Espíritu nos capacita para obedecer la palabra de Dios. El Espíritu produce paz cuando escuchamos la verdad de su palabra. El Espíritu nos recuerda la palabra de Cristo. El Espíritu nos motiva a predicar de su palabra a los perdidos. El Espíritu nos fortalece en la persecución por causa de su palabra. Pero voy a voltear ahora la torta. La palabra, las Escrituras, nos dan el discernimiento para distinguir la voz del Espíritu. Las Escrituras nos enseñan el lenguaje del Espíritu Santo. Las Escrituras nos escriben la función y característica del Espíritu Santo. Las Escrituras nos confirman la promesa y existencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios, las Escrituras, nos ayudan a acomodar lo espiritual con lo espiritual del Espíritu con lo espiritual de lo que escrito está. Dice luego, las Escrituras son las que mueven al Espíritu Santo cuando obedecemos. Las Escrituras junto al Espíritu son el poder para salvación. Las Escrituras junto al Espíritu son la vida del creyente. Las Escrituras y el Espíritu conforman la voluntad de Dios. Y finalmente las Escrituras son las que nos ayudan a discernir fruto y dones del Espíritu Santo. ¿Usted cree que se complementan? Usted diría en porcentaje, ¿qué es más importante de los dos? ¿90% Espíritu, 10% la Biblia o cómo? Son 100% los dos, hermanos. 100% para no ser engañados. ¿Por qué? Porque sale uno por allá, el Espíritu me está inquietando, te está inquietando, vamos a ver, inquietando. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. ¿Qué dice la palabra? No qué dice el pastor de que tiene 100 años en una iglesia. No, ni de mí ni de nadie se acomode a una confianza de entrega tan total que esa persona sea su Biblia. Eso se llama idolatría. Amén. Póngase de pie. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no
quiero buscarte a ti, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, Señor, purifícame, te pedimos, santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, lléname de ti, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba, Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba, Señor, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Oh, Señor, todo lo que necesito tú me lo das, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y tu presencia, Señor, tu Espíritu en nosotros. Gracias por la verdad de tu palabra que ha sido explicada de manera clara a nuestras vidas, Señor. Porque tú, Señor, aclaras toda duda, Señor, toda ignorancia, Señor. Por tu palabra, Señor, y esa confirmación de tu Espíritu que recibimos, Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, a ser llenos de ti cada día, Señor. Crecer por tu palabra, Señor. Obedecer tu palabra, Señor, cada día. Podemos decir una última vez, purifícame. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu
palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Cuando decimos amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que su gracia nos acompañe en todo lugar. Dios les bendiga.